al respecto, no se olviden siempre de los conceptos y, bueno, lo que hay que tomar en cuenta también son las fórmulas, ¿no? Que eso ayudan bastante a poder interpretar los problemas de aplicación. Aquí tenemos un ejemplo, a manera de repasar. Dice así: a un sistema se le suministran 1050 calorías de calor y si el trabajo de 750 joules. ¿Qué incremento de energía interna se observa en este sistema? La pregunta B, expresar el valor en joules y calorías, para un poquito repasar, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer primero sería los datos, siempre los datos, porque los datos nos ayudan a ver qué tenemos y qué otros datos más tendríamos que saber, ¿ya? Entonces, el próximo, como estamos hablando de diferentes unidades, joules, calorías, entonces sería conveniente también que pongamos que una caloría es igual a 4.2 de joule y un joule 0.239 calorías, ¿no? Entonces, la fórmula general de aplicación, como nos está hablando de un sistema, nos está hablando de calorías, nos está hablando de la aplicación de calor, la aplicación de un trabajo en el sistema y qué incremento de energía interna podría haber en el sistema. Entonces tomamos la fórmula general que nos dice que la aparición de energía de un sistema es igual a la cantidad de calor en el sistema menos el trabajo que podría realizarse en el sistema. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que reemplazar valores, ¿no es cierto? Ahí tenemos, sabemos que calor, bueno, aquí hay algo importante que hay que considerar, que si nos indica, por ejemplo, en este caso nos dice se le aplica calor, entonces cuando se aplica el calor de acuerdo a los casos, este calor se toma como dato como negativo, menos 750 joules. Y la fórmula nos dice que es menos calor. Entonces mantenemos el signo y colocamos el calor porque el problema nos está indicando que se aplica calor al sistema. Entonces esto sería menos 750 joules. Entonces ahí ya estaría bien el dato y continuaríamos. La variación interna del sistema sería igual, como aquí dice 1050 joules, 1050, perdón, calorías. Entonces estas 1000 calorías lo vamos a convertir a joules para que ambos estén en la misma unidad, ¿ya? Entonces, este se vuelve 4400 joules de caloría joules, menos por menos se vuelve más y el valor general sería 5160 de joules y su conversión sería 1229, 1229. Alguien había preguntado que no le salía, creo, este resultado, la conversión. Entonces ahora con estos datos, por favor, ustedes hagan en este momento y verifiquen si esto realmente está bien. Aquí tenemos una fracción, un dato que nos dice que un joules es igual a 239 de calorías. 5160 de joules va a ser X, ¿no es cierto? Entonces tendrían que multiplicar 5160 por 0.239. ¿Ya multiplicaron? ¿Multiplicaron? ¿Verificaron, jóvenes, señoritas? Yo ya saqué, pero me sale otro resultado. Alguien me había dicho que no, preguntó en la anterior clase, dijo, no me sale el resultado, dije, ¿no es Sí, a mí cierto? me sale 1233,2. Por eso, lo que tienen que hacer es que aquí dice un joule es igual a 239 calorías, ¿no ven? ¿Sí? Ahora tienen que decir 5160 joules es X. Entonces 5160 tendrían que multiplicar por 0,239 calorías.
Por eso verifiquen. Alguien me ha preguntado eso. Seguramente han de revisar. Por eso les estoy preguntando. Todos trabajen. ¿Cómo se hace esa conversión de 5160 a calorías? Toditos hagan y verifiquen si está saliendo o no está saliendo. ¿Ya? A ver, Luisa Fernanda o Isaac. Sí, sí, doctora. A mí me sale 1233,24. Igual a mí, Liz. 5160 joules X, ¿no ve? Sí. ¿Ya han resuelto? Sí, doctora, solo que el resultado varía un poco porque ahí está 1229 y sale 1233,24. Sí, así sale. Pero mucho han tardado en hacer la conversión. Yo ya le dije, cuando preguntó la primera vez, yo le dije que salió otro resultado. Sí, pero mucho han tardado, tanto son el curso, quiere decir que no me están siguiendo en lo que estamos haciendo, ¿no? Tienen que tratar de, mientras yo esté haciendo, cada uno tiene que ir a hacer a manera de ejercitar. Todo. La anterior clase han preguntado y hemos indicado que íbamos a revisar. Por eso he tomado otra vez el ejercicio para que ustedes hagan, vean. Bueno, la conversión está planteada, está correcta, solamente es la multiplicación, ¿no ve? Ya, ese sería el resultado, por eso lo he tomado otra vez el ejercicio para que vean, ¿ya? Entonces, nunca se van a olvidar hacer siempre su reglita de 3 de conversión porque debe trabajarse en las mismas unidades, ¿no es cierto? Ya, ahora sí pasamos. Entonces ya está aclarado este ejercicio. Continuamos, bueno, ya. Ahora sí, hacemos el otro ejercicio. Bueno, esto no es ejercicio. Esto es algo que se va a revisar de todo lo que hemos estado explicando con respecto a la energía libre de Gibbs. Entonces, sabemos que la fórmula general nos dice que la energía libre de Gibbs es igual a la variación de entalpía o cantidad de calor del sistema menos el producto que resulte de multiplicar la temperatura por la variación de entropía del sistema. Entonces decimos que se habla de energía libre o disponible para realizar el trabajo. Entonces en esta situación lo que hay que considerar es cómo tendría que ser o cómo se interpreta los valores de la variación de energía en un sistema. La variación de energía de un sistema puede estar menor a cero. Entonces dicen que el sistema es espontáneo. Si la variación de energía es mayor a cero, es no espontáneo. Es decir, espontáneo quiere decir que sucede. Y al decir no espontáneo, no sucede. Y si delta G es igual a cero, se encuentra en equilibrio. ¿Ya? Entonces también podemos decir, por otro lado, que la entalpía o cantidad de trabajo que puede haber en el sistema es cuando existe calor absorbido, liberado, pero siempre a temperatura constante. Y esto quiere decir que la presión no aumenta ni disminuye en esa situación. Además de que la variación de entalpía puede ser negativa y puede ser negativa. Y si es negativa es menor a cero. Entonces dice que estamos frente a una reacción que es exotérmica. La variación de entalpía puede ser positiva, entonces esto es mayor a cero. Entonces estaríamos frente a una reacción endotérmica.
Y por otro lado, cuando hablamos de la entropía, que nos va a medir el grado de desorden molecular que puede haber en el sistema, puede ser negativa. La variación de entropía puede ser negativa, eso quiere decir que va a ser menor a cero, entonces menor desorden molecular. Pero cuando la variación de entropía es mayor, es positiva, podríamos decir, va a ser mayor a cero, entonces estaríamos frente a un mayor desorden y esto favorecería la reacción. Entonces, esto aquí, digamos, es todo, ¿cómo se podría decir? La esencia de la termodinámica, ¿ya? Entonces, hablamos ahora de la espontaneidad como un ejemplo de selectividad. Entonces, para este caso hay que considerar los siguientes aspectos, ¿ya? Entonces, considerando esos aspectos, entonces podemos decir que ya, sí, continuamos. Entonces, vamos a dar un ejemplo de la espontaneidad. Por ejemplo, decimos, ¿cuál de estas reacciones? Para todos, todos los que me están siguiendo, entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio para que ustedes puedan participar. ¿Cuál de estas reacciones nunca será espontánea? La pregunta. ¿Cuál será espontánea a altas temperaturas? ¿Cuál será espontánea a bajas temperaturas? Consideramos siempre la fórmula general que nos dice que la variación de energía libre de un sistema es igual a la variación de la cantidad de calor que puede agregarse o liberarse en el sistema, menos el producto que resulte de multiplicar la temperatura del sistema por la variación de entropía de un sistema. Y por otro lado, bueno, estas son las reacciones. Tenemos que yodo molecular que está en estado sólido pasa a yodo molecular que está en estado gaseoso. Luego tendríamos que 2 moles de hidrógeno molecular reaccionan con, con oxígeno molecular para dar 2 moles de, bueno, aquí tenemos 2 moles de, vamos a marcar esto con el puntero, ya, 2 moles de hidrógeno molecular reaccionan para dar 1 mol de oxígeno gaseoso, darían lugar a la formación de 2 moles de agua en su estado líquido. Y la otra reacción sería que nitrógeno molecular gaseoso más 3 moles de cloro gaseoso darían lugar a la formación de 2 moles de tricloruro de nitrógeno. Entonces tendríamos en estado líquido. Entonces tendríamos esos 3 tipos de reacciones. Entonces tenemos que recordar que la variación de energía libre es negativo, es espontáneo. Si la variación de energía es positivo, es no espontáneo. Y por otro lado, también recordar que cuando existe variación de entropía, entonces si va a ser negativo, se dice que disminuye el orden. Si la entropía de ser positiva, va a aumentar el orden. Entonces, bajo estas premisas, entonces se va trabajando con estos ejemplos. Entonces, en el caso de la primera reacción, decimos que su valor de entalpía es de 6.264 kilojoules. En el segundo caso, decimos que esa variación de entalpía es menos 5.716 de kilojoules. Y en el tercer caso, su entalpía es 230 kilojoules. Entonces, ¿cómo sería la otra? Si estas son sus entalpías, ¿cómo serían sus entropías en cada uno de ellos? Entonces, nosotros tendríamos que decir cuál de estas reacciones nunca es espontánea, cuál será espontánea a altas temperaturas y cuál será espontánea a bajas temperaturas. Entonces, todos hagan. Les voy a dar unos minutitos. Continuamos, ¿ya? ¿Hacer qué?
¿Alguien ya concluyó? Luisa Fernanda. No, no, doctora, todavía. Isaac. Jessica. De la Torre. ¿Está de la Torre? Dalva. Rosalía Dalva. Sí, Lice. Todavía ¿Has no. podido hacer? Todavía Ya. no. Orellana Camila. Morales Camila. Aún no, doctora. Ya. Dayana. Ujú. Isaac. Wendy Escobar. Todavía no, doctora. Paniagua Laredo. Sigo haciendo, doctora. A ver, Daniela, ¿qué estás haciendo? A ver, ¿nos puedes explicar un poquito cómo estás intentando hacer el ejercicio? Doctora, un favor, ¿puede poner edición? No he terminado de copiar los datos. No terminar. Pero como me han dicho que están haciendo y no han podido, no estás haciendo, han dicho Luisa Fernanda. Sí, estaba copiando y dejo de compartir y Pero podían decirme eso hace rato. ¿Qué ha pasado?
Ahí lo tiene. Camila, ¿has resuelto tú el problema? Camila. He estado en las preguntas que puso, pero no sé si está bien. No se escucha muy bien. A ver, por favor. No sé si está bien lo que hice. Me basé en los signos de... Claro, exacto. ¿Y lo has resuelto ya, pero? Más o menos, a ver, el primero me sale que es no espontáneo y disminuye la entropía. El Ya. segundo me sale que es espontáneo y también disminuye la entropía. Y el tercero no es espontáneo y igual disminuye la entropía. Ya, entonces vamos a verificar, ¿no? Al igual si alguien más que quiera indicar si ha intentado hacer, ahorita vamos a verificar si lo que ha hecho, si lo que ha resuelto Camila está en lo correcto, ¿ya? Ya bien, Camila, Listen, que has intentado resolver. Otra persona que haya sí, intentado, listen. ¿sí? Según los signos, sí, el primero sería espontáneo a altas temperaturas por el signo positivo y el segundo por el signo negativo sería eh, no espontáneo a bajas temperaturas. Y Y el tercero. el tercero en equilibrio, tal vez. ¿Y cómo has encontrado eso? Ya, de todas formas, Por los igual vamos signos a ver. así me guío. Ya, de todas formas, ahorita vamos a verificar si dos personas han logrado hacer. Después les voy a anotar como participación, ¿ya? Me van a hacer recuerdo. Ya, Está entonces bien. continuamos. Ya, ahí tenemos el ejercicio. Entonces decimos que ese valor que estamos viendo ahí en el, en la primera reacción, si el delta H es 2664, entonces se convierte en delta H positivo. El otro sería delta H negativo. Y el tercero sería delta H positivo. Entonces, ¿cómo sería su delta S? Para el primero sería positivo, para el segundo delta H positivo, para el tercero delta H, perdón, para el primero delta H positivo, aquí sería delta S positivo, para este delta H positivo es delta S positivo, para este delta H negativo, delta S positivo, y para este delta H positivo sería delta S positivo. Entonces, el primer ejercicio, el primer ejercicio estaríamos frente a sería espontáneo a altas temperaturas. El segundo caso sería espontáneo a bajas temperaturas, y el último sería nunca sucede. ¿Ya? Eso sería el ejercicio resuelto, simplemente viendo, digamos, los resultados que les he dado. Ahora, otra forma de ver es también que si aquí es un gas, aquí es un sólido y pasa un gas, sabemos que aquí el desorden molecular ha de ser mayor, pues de sólido a gas va a ser mayor. Aquí, por ejemplo, está pasando de la primera reacción de gas a líquido, entonces también se puede ver que en relación a esto de gas, entonces la entropía también está disminuyendo. Si nosotros vemos aquí gas y va a líquido, la entropía del sistema también está disminuyendo. Entonces son dos formas de revisar, o a través del estado en el que se encuentran las sustancias o a través de estos signos, ¿ya? El gas, por ejemplo, tiene mayor entropía que el estado líquido, ¿no es cierto? Y el líquido tiene mayor entropía que el estado sólido. Eso también no tienen que olvidarse, ¿ya? Entonces decimos, explicando, puede haber dos situaciones. Delta, la energía libre del sistema, hemos dicho la fórmula general, y eso que les he dado todo, les he dado esto, se supone que esto ya, digamos, ha sido entendido, entonces para que más o menos ustedes se puedan guiar, les estoy dando que para cuando se haga esto siempre hay que tomar en cuenta
el signo de cada uno de ellos y poder interpretar si la reacción es espontánea o no. Ayer les he explicado un cuadrado con 4 cuadrantes les he mostrado, ¿no es cierto? Los casos 1, 2, 3, 4. Esos casos son, digamos, importantes, digamos, y eso es lo que sucede, digamos, las posibilidades que podrían suceder, ¿ya? Entonces, basado en eso, esto también está aquí. Entonces, explicando, decimos que la variación de entropía de un sistema es igual a la variación de cantidad de calor menos el producto que resulte de multiplicar la temperatura por la variación de entropía. Ese es uno. El otro caso sería lo mismo que el 3. Nos vamos a poner las 3 situaciones, ¿ya? Entonces, en el primer caso, ¿qué significa? Que el delta H era positivo, que delta S era positivo, ¿no es cierto? Siempre considerando en todos los datos que nos podrían dar y que por conocimientos teóricos podemos dar la interpretación. En el segundo caso, habíamos dicho que delta H es positivo, con una variación de entropía también negativa. En el último caso sería variación de entalpía positiva con una variación de entropía. Entonces, ¿cómo encontramos esto? A través de ese cuadrante. En ese cuadrante también está explicando que cuando va a ser espontáneo a altas temperaturas, cuando delta H sea positivo y delta H también sea positivo. Y va a ser espontáneo a bajas temperaturas cuando delta H sea negativo y delta S sea positivo. Y nunca ha de suceder cuando en el sistema la variación de entropía ha de ser positiva y la variación de entropía ha de ser negativa. Entonces aquí los valores, si nos dan un valor de delta H positivo, podríamos reemplazar aquí. Y si delta H es positivo, tendríamos que reemplazar y podríamos hacer el ejercicio, ¿no es cierto? Si nos dan el valor de delta H, nos dan el valor de temperatura y delta S, entonces si es positivo o negativo, entonces vamos a obtener un valor de la variación de energía interna. Igual aquí, estos se pueden convertir en números, reemplazando estos números, ¿no ve así? Y vemos también cómo puede ser la variación de energía interna. Esa es también otra posibilidad. O sea que esta reacción, esta ecuación general de Gibbs, todo se puede hacer, ¿ya? Teniendo el valor de delta H, teniendo el valor de la temperatura y delta S, entonces podemos encontrar también el valor de delta G para ver si es espontáneo, no es espontáneo la reacción, etc. ¿Ya? Entonces, este es un análisis simplemente de cómo, digamos, los valores en una reacción, ya nos puede decir si esa reacción sucede o no sucede, o nunca va a suceder, si va a ser espontáneo o no va a ser espontáneo. ¿Ya? Ahora pasamos a otro ejemplo. Entonces, este ejemplo, creo que también ya lo hemos hecho en parte, pero sin embargo lo vamos a volver a hacer para manera de recordar, ¿ya? Una reacción se realiza a 25 grados, ¿ya? Centígrados. Los valores de delta H y delta S son 10.5 kilojoules y 10.5 de kilojoules y 30 kilojoules. Demostrar numéricamente si la reacción es o no es espontánea. B. Calcula la temperatura a la que el sistema se encuentra en equilibrio. O sea, tenemos dos puntos que nos están preguntando. Lo principal y lo recomendable siempre son los datos, colocarnos todos los datos, ¿ya? Entonces esos datos nos ayudan, digamos, nos está dando esto, ¿qué más sé yo? ¿Qué más tengo que saber? Entonces lo anoto ahí. Entonces cuando ya tenga esos datos, digo, bueno, esto es de energía libre, me está pidiendo, o será de energía de cantidad de calor del sistema, o incremento de la variación de interna, variación de energía que puede haber en un sistema. Entonces uno ya se da cuenta qué fórmula puede aplicar, ¿no es cierto? Entonces en este caso aquí están dados los datos, ¿ya? Y aquí dice demostrar delta G es la
A ver, dice delta G, ya. Delta G kilojoules sobre mol. La temperatura 25 grados centígrados. Delta H 10.5 kilojoules. Delta S 30 joules. Esto podríamos convertirlo a kilojoules porque aquí nos están hablando de kilojoules. Y sabemos que un joules tiene 1000 kilojoules, ¿no es cierto? Aquí de joules a kilojoules. Reacción, demostrar si, nos dice la reacción, demostrar si es o no espontánea. La temperatura, nos pregunta cuál es la temperatura del sistema en equilibrio y delta S nos da igual a 30 joules sobre grados Kelvin. ¿Ya? Entonces estarían todos los datos. Entonces, ¿qué hacemos? Eso sería, entonces partimos de que en termodinámica la temperatura siempre tiene que estar dada en grados Kelvin. Entonces aplicamos la temperatura 25 grados centígrados más 273, entonces la temperatura sería en 298. Siempre se debe transformar a grados Kelvin, ¿ya? Entonces aplicamos la fórmula donde dice general que la variación de entropía, que la variación de energía libre en el sistema ha de ser igual a la variación de entropía, a la cantidad de calor del sistema o delta H menos el producto que resulte de multiplicar la temperatura del sistema multiplicado por la variación de entropía, ¿ya? Entonces, cuando utilizamos la temperatura, no se olviden que siempre tienen que ser en grados Kelvin, ¿ya? Entonces, ¿qué nos va a tocar aquí? Reemplazar. Entonces, delta H, ya hemos dicho que es igual a 10 kilo, aquí está, delta H, 10 kilojoules. Bueno, aquí está 10,5. La temperatura, 298 de 298. La variación de entropía en el sistema era 30 kilojoules. Lo hemos convertido a kilojoules. ¿Ya? Entonces estaría 0.033. Todos ahora verifiquen si esto, lo que estamos reemplazando, está correcto. Ahorita por favor, háganlo. Conviertan, ya tienen aquí inclusive ya parcialmente los datos, ¿no? Bueno, 30 entre 1000 va a ser 0.03, ¿ya? Luego, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente hacer matemáticamente 298 por 0.3 sale 893, entonces delta G va a ser 10,5 menos 8.93, ese valor va a dar, a ver, ¿cuánto sería? A ver, resten, está bien. 1.56. Kilojoules por mol, ¿no es cierto? Está bien. Entonces, perdón. Entonces, ese valor encontrado, ¿cómo es delta G ahí? ¿Es igual a 0? ¿Es mayor a 0? ¿Menor a 0? ¿Cómo es? Si delta G es igual a 1.56 kilojoules por mol, Mayor a 0. ya, entonces delta G va a ser mayor a 0. Y si delta G es mayor a 0, ¿cómo va a ser la reacción? No espontánea. No espontánea, exacto. Entonces, en eso se basa hacer los ejercicios, formulaciones, interpretaciones. Es espontáneo, no es espontáneo, no sucede nunca. Delta H es positivo, delta negativo. Si delta H es positivo y delta S es positivo, ¿frente a qué tipo de reacción estamos? Eso es todo lo que se hace aquí en la parte termodinámica. Entonces sería la primera pregunta, ya estaría resuelta. La otra pregunta nos está hablando de la temperatura. Dice, calcula la temperatura a la que el sistema se encuentra en equilibrio. Este es un datito nuevo, ¿ya? Entonces decimos que la temperatura es igual a delta H sobre delta S. Sabemos que la temperatura va a ser directamente proporcional a la cantidad de calor que puede haber en el sistema e inversamente proporcional a la cantidad de entropía que puede haber en el sistema. ¿De dónde sacamos eso? Aquí tenemos que en un sistema decimos que si es 0, aquí estamos diciendo que es 0, entonces decimos que 0
la entropía es igual a la entropía del sistema ¿no es cierto? Energía libre igual a delta S menos T menos temperatura por delta S. Entonces, si esto es 0, entonces esto se va a convertir en 0 igual a delta H menos temperatura por delta S, porque aquí estamos encontrando que es 0, perdón, 0. Entonces ahí colocamos 0 y delta H va a ser igual a menos temperatura por delta S. Entonces ahí va a ser delta H ha de ser igual a temperatura por delta S. Entonces temperatura va a ser igual delta H 110.5, delta S va a ser 0.03 y esto va a ser igual a 350 grados Kelvin. Ya, perdón, este 0 no es para esto, por si acaso, ¿ya? No es. Esto está dado cuando nos están preguntando para ver si el sistema está en equilibrio. Entonces, para poder identificar la temperatura, entonces se dice en este caso que nos están dando, delta G ha de ser igual a 0, porque aquí nos está diciendo que es mayor a 0, entonces nada que ver esto. Esto es algo general de teoría que nos indica que cuando está en equilibrio, delta G puede ser 0. Entonces, en ese caso, delta H 0 ha de ser igual al delta H menos la temperatura por la variación de entropía que ha de haber en el sistema. Entonces, basados en eso, se despeja la y nos dice que la temperatura es igual a delta H sobre delta S, sabiendo que delta H es igual a 10.5 y delta temperatura S 0.3. Resolviendo matemáticamente, entonces veríamos que la temperatura sería de 350 grados Kelvin, ¿ya? Hacemos otro ejercicio que está relacionado con la parte de energía, ¿no es cierto? Desde calcular el valor energético de 10 mililitros de leche parcialmente descremada que contiene como promedio 5 gramos de carbohidratos, 3 gramos de y 1.5 gramos de grasas. Si Juliet consume 3 gramos de 3 por día, estimar el contenido energético total consumido si el volumen del vaso es de 25 centímetros cúbicos y nos piden expresar el valor estimado en kilojoules. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Los datos. Entonces, cuando hacemos los datos, decimos que aquí el valor calórico de 100, nos piden el valor calórico de 100 mililitros de leche, ¿ya? Ese es un dato. Y nos dice que el contenido de nutrientes es que los carbohidratos son 5 gramos, las proteínas 3 gramos y las grasas 1.5. Entonces, ¿qué sabemos aquí? Me olvidé colocar. Sabemos aquí otros datos que por cada gramo de proteína que se consume, se libera, nos proporcionan 4 kilocalorías. Por cada gramo de lípido, 9 kilocalorías. Y por cada gramo de carbohidrato, 4 kilocalorías. Estos valores que estamos diciendo se denominan factores de Atwater, ¿ya? Entonces, esos factores de Atwater, entonces debemos aplicar en esta reacción. ¿Cómo? Aquí tenemos los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Decimos que los carbohidratos es en 5 gramos, las proteínas 3 gramos, las grasas 1.5 gramos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer a continuación? Multiplicar por los factores de Atwater. Los factores de Atwater para los carbohidratos, cada vez que se consume 1 gramo de carbohidrato, se libera o nos proporciona 4 kilocalorías. Por cada gramo de proteína, 4 kilocalorías. Por cada gramo de grasa, 9. Decimos, si un gramo de carbohidrato nos proporciona 4 kilocalorías, 5 va a ser X. Entonces va a ser 5 por 4 kilocalorías. Eso va a ser 20. Por cada gramo de lípido que consumamos, se libera por cada gramo de proteína que se consuma,
se libera 4 kilocalorías. Por 3 gramos va a ser X. Entonces va a ser 3 por 4 kilocalorías. Hay que hacer previamente una reglita de 3 o directamente multiplicar porque estamos con la unidad, ¿ya? 4 kilocalorías, 12. Las grasas, igual. Cada vez que consumamos 1 gramo de proteína o un gramo de lípido. A ver. A pesar que tengo aquí directamente, lo voy a copiar. Tengo en otro ejercicio, lo vamos a copiar, lo del sistema Atwater. Ya, ahí tiene el sistema Atwater. Ya, de ahí nace. Listo. Se multiplica por el sistema de Atwater y sale, se suma, y ese sería el valor del ejercicio, ¿ya? Entonces, ¿de dónde sale? Estamos diciendo, ¿no? ¿De dónde va a salir? De una simple reglita de 3. Entonces, la reglita de 3, ¿qué indica? Nos indica, para los que me puedan seguir, no sé cómo le puedo hacer aquí. Un solo ejemplo voy a hacer para que ustedes después, cuando ejerciten, ustedes puedan hacerlo, ¿ya? Entonces decimos aquí, un gramo de lípido, ¿ya? Es equivalente a 9, nos proporciona 9 kilocalorías, ¿no? Esa es la unidad. Y esa es la unidad, entonces el otro, ¿qué va a ser? Una reglita de 3, ahí tenemos la reglita de 3, decimos, bueno, no está queriendo. Ya, entonces como estamos consumiendo grasas, dice que está consumiendo 1.5 gramos de grasas o lípidos, es lo mismo, ¿no es cierto? Le vamos a poner grasas nomás aquí. Eso va a ser X, ¿no es cierto? Eso es lo que sale X. Y todos habría que hacer, como es unidad, entonces si es X va a ser 1.5 por 9 entre 1. De ahí nace. ¿Ya? Entonces esto es... Ya, ahora sí podemos continuar para que vean de dónde está saliendo esa multiplicación directa. No siempre va a ser unidad, ¿no? Entonces hay que saber de dónde estamos sacando ese valor. Entonces decimos, ese es el valor. ¿Por qué estamos multiplicando directo? Bueno, estamos multiplicando directo porque sabemos que 1 gramo de grasas nos proporciona 9 kilocalorías. ¿De dónde estamos sacando esto? De este factor de Atwater, que nos dice que las proteínas proporcionan una energía de 4 kilocalorías por gramo, el carbohidrato, perdón, aquí falta 4 kilocalorías por gramo, y las grasas 9 kilocalorías por gramo. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos que 1 gramo de grasas nos proporciona 9 kilocalorías. 1.5, lo que nos está pidiendo el problema, va a ser X. Entonces, este X va
1 gramo de grasa va al denominador. Entonces multiplicamos 1.5 gramos de grasa por 9 kilocalorías sobre 1 gramo de grasa. Entonces por eso estamos poniendo aquí directamente 1.5 por 9 kilocalorías. Esta misma operación se hace con cada uno de ellos, ¿ya? Entonces ya tenemos el valor, que es 53.5 calorías. Como nos está indicando que cuánto nos va a proporcionar en 750 mililitros de leche, entonces decimos 100 mililitros de leche, en 100 mililitros de leche nos proporciona 53.5 kilocalorías. En 750 mililitros de leche ha de ser X. Y el valor general va a ser igual a 401.25 kilocalorías, porque aquí nos está preguntando, nos está diciendo, ¿dónde está el valor? Si Juliet consume 3 vasos, dice, ¿no ve? 3 vasos está consumiendo y el volumen de cada vaso es 25. Si son 3, se convierte en 750 mililitros de leche, ¿ya? Entonces son varias operaciones, pero la mayoría son reglitas de 3, ¿ya? Entonces lo importante es la comprensión de lo que nos están preguntando, considerando siempre estos valores de Atwater, que los van a utilizar bastante. Entonces desde ahora, desde química, ya están empezando a poder manejarlo, y ya más adelante van a manejar bastante. ¿Ya? Entonces este ejercicio es como ejercicio de aplicación. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta de este ejercicio? Yo creo que está sencillo, ¿no es cierto? Solamente son reglitas de 3. ¿Ya? No es una pregunta, sino es que en la suma de las kilocalorías a mí me sale 45,5. A ver, 20, 12, 22, puede ser. 20, 12, 13, a ver, hagan 5. A mí me sale 45,5 y entonces el resultado sería 341,25. 5, a ver, hagan 5 por 4, 20. 3 por 4, 12. 9 por 1, 5. A ver, si tú hagan. Es posible, seguramente a mano, más debido hacer en la clase algo. Sí, la multiplicación sí está bien, solo que la suma sale 45,5, nada más. Ya. Vamos a modificar eso. Entonces aquí sería 45.5. Yo ya no lo estoy verificando ya, ¿no? 35.5. El resultado sería 341,25. Ya. 341.25. Sí, porque así me salió y estaba haciendo junto con usted y eso nada más estaba. Ya. Lice, no sé si estoy mal. A ver. ¿No serían 75 ml nada más? 3 por 25. No. Sí, doctora, yo también había hecho esa multiplicación y por eso... Es posible, porque esto lo hemos hecho en clase y creo, lo que les voy a pedir, no vamos a estar revisando eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿ya? Lo importante, digamos, es el planteamiento que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer revisión. Aquí dices, ¿no ve? Aquí sí. Eso dices, ¿no ve? Lo que van a hacer aquí, no sé, es muy posible que los resultados, digamos, no estén bien sacados por el problema de la máquina, que se llama ese rato, no teníamos como, calculadora. Son sencillitos los ejercicios. Lo que aquí vale, digamos, es el planteamiento. Si ustedes ven que el planteamiento está bien y de repente esto está, seguramente yo lo he puesto así, para que ustedes, digamos, cuando me sigan, me digan lo que me están diciendo ahorita, porque así yo me doy cuenta que me están siguiendo. Es posible, ¿ya? Entonces, el planteamiento de todo esto está bien, ¿ya? Entonces, si ustedes ven variación en cuanto al resultado final, es muy posible que yo ya les haya puesto así a mis mismos estudiantes para que vean si me han seguido, si me están siguiendo en la clase. ¿Ya? Es posible. Entonces,
Ustedes vean, el planteamiento está bien, los resultados, digamos, son aquí, ¿no? Entonces estamos modificando, entonces este está bien. 75, 25, son 25 ml por 25, serían 75. ¿Y aquí cuánto saldría? A ver, hagan. 34.125. Ya. 34.125. Entonces quiere decir que ustedes me están siguiendo la clase. ¿Ya? Entonces ya está bien. Vean, solamente son resultados. Seguramente por eso les he habido, pienso, porque no creo que haya tanta equivocación, los resultados al final. Aquí hasta los sumados estaban. Ya. Entonces sería 20, 12, 13, 5. Ya, eso estaría correcto, porque 5 por 4, 20. 3 por 4, 12, 1.5 por 9, 13.5. La suma, 45.5. Un gramo de grasa nos proporciona 9 kilocalorías. 1.5 de grasa va a ser X. Lo mismo, un gramo de carbohidrato, 4. 5 gramos de carbohidrato, X. ¿No? ¿Entienden eso de dónde está? ¿Por qué directamente estamos multiplicando 5 por 4? 3 por 4, 1.5 por 9. Sale de aquí. ¿Y esto de dónde sale? De este factor de Atwater. ¿Dónde hemos visto el factor de Atwater? Cuando ha habido el proceso de combustión. Les he mostrado una tablita. Una tablita donde les he dicho, ahí cuando hay la oxidación total, el calor de combustión y el factor de Atwater, les he mostrado. Entonces, estos son factores de Atwater o los equivalentes cuando se consume un gramo de proteína, pero lo más exacto es llamar factores de Atwater, que permiten la conversión a cuántas kilocalorías puede consumirse cuando se consume una determinada cantidad de carbohidratos, grasas o lípidos, ¿ya? Entonces aquí ya estaría arreglado. Y aquí nos está dando el problema. Bueno, quizás algunos valores que podamos equivocar pueda estar bien, pero lo importante es seguir el planteamiento para poder encontrar el resultado. Los planteamientos están aquí bien. ¿Ya? Necesito, por favor, van a tomar en cuenta de este ejercicio. Ya. Entonces, ahora sí, podemos volver a retomar. Entonces ahí 50 y 45, y esa sería la cantidad de kilocalorías, ¿no? Entonces ese sería el ejercicio. Ya. Entonces ahora vamos a ver el otro. Es de otra forma. Calcular la entropía de reacción del siguiente proceso que se realiza a 298 grados Kelvin. Estos son los datos que nos dan y nos indica que la entropía quiere saber la entropía del óxido del nitroso es igual a 220 joules mol por grado Kelvin. La entropía del oxígeno molecular es igual a 205.2 joules mol por grados Kelvin. La entropía dióxido de nitrógeno es igual a 240.1 joule mol sobre mol grados Kelvin. ¿Ya? Entonces, ¿qué haríamos aquí en este ejercicio? Este ejercicio también ya lo hemos hecho. ¿Cómo haríamos ese ejercicio? ¿Cómo haríamos? ¿Cómo haríamos este ejercicio para todos los que están en la clase, no? ¿Qué haríamos? ¿Qué vamos a hacer con este ejercicio? No estoy entendiendo. Hay que convertir en grados Kelvin. Pero ya está. Dice calcular la entropía de reacción
del siguiente proceso que se realiza a 200 grados Kelvin. Reemplazar. Sería restar producto menos reactivos. ¿Y qué se llama eso? La entropía es igual a la... Adelante, Belén, está bien. A ver, ¿qué se refiere? Belén eres, ¿no es cierto? Belén es la que ha participado ahorita. A ver. Soy Tania. Ya, Tania, entonces. La anterior clase resolvimos casi idéntico y por eso me recordé que es producto menos reactivos. Ya, pero ¿de qué vamos a hacer si en cada uno estamos hablando de S y S qué? La entropía. Ah, entropía. A ver. Sí. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Hay una fórmula, ¿no es cierto? Entonces vamos a aplicar la fórmula. Pero primero vamos a hacer la reacción. ¿Ya? Está bien. Está bien. Me vas a hacer recuerdo, ¿ya? Ya. Primero hacemos la reacción. Y esta es la reacción, perdón. Esa es la reacción, porque aquí nos está hablando de óxido nitroso. Aquí nos está hablando del oxígeno molecular. Y aquí nos está hablando del dióxido de nitrógeno. Entonces vamos a colocar la reacción. Entonces decimos óxido nitroso, gas, 1 mol, va a dar 3. ¿Qué está aquí? A ver. Está a ver aquí 3, que aquí hay algún pequeño error. Aquí está. Ya bueno, oxígeno, gas. Aquí tenemos 2 moles, y debe ser 3 moles de oxígeno, 2, gas, 2 moles de dióxido de nitrógeno, gas. Entonces, en ese ejercicio lo que tendríamos que hacer sería la entropía de la reacción, variación de entropía de la reacción. Y ahí tenemos una fórmula general que nos dice que la variación de entropía de una reacción va a ser igual a la sumatoria de las entropías de los productos menos la entropía, menos la sumatoria de la entropía de los reactivos. En este caso, los reactivos están en este miembro, ¿ya? Y los productos estarían en el segundo miembro. La reacción está con una sola flecha en una sola dirección, entonces la reacción es irreversible, no hay doble. Si tuviera ida y vuelta, pero son reacciones irreversibles, ¿ya? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Reemplazar los valores. Entonces, aquí es 3 medios, había sido. 3 medios, ¿ya? 3 medios de oxígeno molecular, quiere decir. Entonces, reemplazamos los valores para el caso del dióxido de, como es productos menos reactivos. Entonces, tenemos que partir de este nivel. Aquí tenemos que partir. Entonces, buscamos los valores que tienen el dióxido de nitrógeno. Buscamos, y aquí es 240. Lo colocamos 240.1. Menos los reactivos. ¿Cuáles son los reactivos? Este y este. Buscamos el valor del dióxido de nitrógeno. ¿Cuánto es? Aquí está, 200. Toditos son en la misma unidad, o sea que no va a haber problema aquí. Es la misma unidad, la misma unidad, la misma unidad. Entonces decimos menos 220, se lo colocamos menos 220.1. Ya estamos reemplazando el reactivo. Los reactivos son estos. Menos por más daría menos. Y se lo colocamos el valor para el oxígeno molecular. Buscamos el valor para el oxígeno molecular y es 205.2. Se lo colocamos 205.2. Y resolvemos simplemente eso matemáticamente, ¿no? Entonces eso va a ser 2 por 240.1, ¿ya? 2 por 240.1, ya eso sería 480.2, y
hacemos esta operación. A ver, esto revisen. ¿Cuánto sería? A ver aquí. Sería 3 medios por 205. Resuelto esto, hay que restar 220 menos este valor y nos daría 527.9 y al final sería 408.2 menos, a ver, sería menos 527.2. Ahora eso tenemos que, ¿no? Este es negativo, este es positivo. Menos 527.9 más 408.2, entonces sería negativo. 119.2 joules mol grados Kelvin. Joule sobre mol grados Kelvin. Se lo colocamos su unidad y ese es el valor. Entonces aquí, ¿qué se hace? Estos es para saber la entropía, la variación de entropía de una reacción. Entonces aquí, ¿qué se hace? Aplicar solamente esta fórmula y colocar colocar, digamos, cuáles son los productos, cuál es el reactivo y colocar quién es gas. Es bueno saber también eso. Y lo único que hay que hacer es colocar sus entropías de cada uno de los productos, de cada uno de las sustancias, considerando que la fórmula primero nos va a pedir la sumatoria de la entropía de los productos y la otra la entropía de los reactivos. Entonces resta la entropía de los productos menos la entropía de los reactivos. Y de esa manera se obtiene, este puede ser positivo, negativo, etc. ¿Ya? Luego tenemos otro, bueno, ¿y qué pasaría con este sistema? De aquí estamos viendo que la entropía la entropía de la reacción es menor a cero, porque es menos, ¿no es cierto? Si es menor a cero, entonces quiere decir que disminuye el orden en la reacción, ¿no? Entonces eso es importante interpretar. Si tenemos esto, ¿qué significa lo que estamos encontrando? ¿Ya? Eso nomás es en este ejercicio. Luego tenemos aquí otro, este también lo hemos resuelto. Ah, no, hemos resuelto ya este ejercicio. Entonces vamos a revisar igual, lo que se están familiarizando con todo lo que hemos revisado, ¿no es cierto? Decimos, a una atmósfera de presión y 25 grados centígrados de temperatura se realiza la fermentación de una sustancia, produciéndose un valor delta H de 31 kilojoules y una variación de entropía equivalente a 118 kilojoules, no, es joules sobre joules por Kelvin menos 1, porque esa es la unidad, ¿no ve? Justifica si la reacción es o no espontánea, libera o consume calor. Es lo importante, los datos. Ya hemos dicho que, hemos indicado que en la parte termodinámica se trabaja con grados Kelvin. Como aquí nos están dando la temperatura 25 grados, lo primero que tendríamos que convertir esto es a grados Kelvin. Y la forma de convertir, sabemos que hay una fórmula que dice grados Kelvin es igual a grados centígrados más 273.15. Esto sale 298 grados Kelvin, ¿no es cierto? Por otro lado, como nos están dando que el valor de delta H es 31 kilojoules y el valor de delta S nos están dando 118 joules Kelvin a la menos 1, entonces vemos los valores. Delta H es 31, entonces delta H va a ser mayor a 0. Y delta S, si nos está dando 118, entonces delta S ha de ser mayor a 0. Es una chequeadita, siempre hay que poner a estos valores, ¿ya? Entonces, partimos de la fórmula general. Todos ya saben que la variación de entropía de un sistema, la variación de energía libre, la variación de energía libre de un sistema hace relación a la variación de la cantidad de calor de un sistema o delta H menos el producto que resulte de multiplicar la temperatura del sistema por la variación de la entropía del sistema. Esta es la fórmula general. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que tenemos que hacer es reemplazar. Delta H es 31, ¿no es cierto? La temperatura es 298 y el valor de delta S es de 118. Estamos reemplazando nada más los valores. Entonces, K con K se van a ir
ya, porque este es K positivo y este es K negativo. Entonces nos va a quedar 31.000 joules menos 3.000 menos, sería 35.100, 35.000, aquí 31.000 joules, aquí 35.100 joules, todos son joules. Entonces eso nos va a dar igual 31.000 joules menos 35.184 joules va a ser igual a menos, a ver, resten eso, cuidado que esté mal, vamos a revisar, menos 351,64. Está bien. Ya, ese sería el valor. Entonces ahí tenemos lo que debemos considerar siempre importante, ¿no? En este caso nos está dando, cuando delta H es mayor a 0, decimos que es un proceso espontáneo. Si delta H es mayor a 0, entonces positivo. Entonces decimos que aumenta el desorden. ¿No es cierto? Son las interpretaciones que se hacen. Entonces delta G, que es menos... Y delta G sería, en este caso, ¿no es cierto? Decimos delta G. Entonces, si están estas condiciones, entonces decimos que si delta G es negativo, entonces, ¿cómo sería el sistema? Para todos la pregunta. Creo que no está anotado aquí. Es un proceso espontáneo, ¿no ves? Es espontáneo, ¿no es cierto? Ya. Ahora pasamos a otro ejercicio que dice qué cantidad de calor se debe aplicar a una barra de plata de 10 kilogramos para que se eleve su temperatura de 20 a 90 grados centígrados. Entonces es otro tipo de ejercicio. Entonces en este ejercicio debemos recordar esta fórmula, ¿ya? Esa es la fórmula que debemos saber. Los datos que nos dice, primero vamos a hablar de los datos, ¿ya? Los datos nos piden cantidad de calor, variación de calor, X, nos dan los valores de la temperatura inicial, que son 20 grados, no nos dice así exactamente, pero nos dice qué cantidad de calor se debe aplicar, a una barra metálica de 10 kilogramos, entonces sería esa masa, 10 kilogramos, para que se eleve su temperatura de 20 a 90, entonces no nos está diciendo, esta es la temperatura inicial, esta es la final, nos está diciendo de 20 a 90, entonces quiere decir que 20 se interpreta como la temperatura inicial o la temperatura 1, si quieren, y 90 la temperatura final o la temperatura 2. Y además sabemos que esos serían todos los datos que hay en el ejercicio. Y por otra parte tenemos que recordar algunas definiciones, donde nos dicen que la variación de Q, variación de Q es el cambio de calor en calorías o joules. M ha de ser la masa de la cantidad de la sustancia expresada en gramos o kilogramos, y delta T ha de ser el cambio de temperatura, que ha de ser igual a T final menos T inicial. Entonces, ya sabiendo, digamos, el significado de cada uno de ellos, entonces podríamos ya reemplazar los valores, ¿no es cierto? Ya tenemos la fórmula que nos dice que la cantidad de calor, bueno, esta fórmula está, digamos, doble. Aquí, por ejemplo, tenemos una fórmula y en lugar de este valor se está reemplazando por este otro valor. Entonces vamos a ver un poquito más después de eso, ¿ya? Entonces decimos, la cantidad de calor que ha de haber va a ser igual a 10 kilogramos por 235 joules sobre kilogramo por 9. Este ejercicio también hemos hecho, ¿no es cierto? ¿O no hemos hecho? Por 90 grados centígrados menos 20, ¿no? Entonces reemplazamos simplemente en la fórmula general, ¿ya? Entonces tenemos ese valor, matemáticamente primero restamos 90 menos 20, sería 70, ¿ya? Y luego continuamos, ¿no? Entonces sería 10
por los valores encontrados. Y aquí tendríamos este valor. A ver, vamos a revisar. Sería 10 por 235 de joules por kilogramo por 70. Entonces, kilogramo con kilogramo se va a ir. Ahí no sé si tengo. Ay, perdón. Kilogramo con kilogramo se va a ir. Aquí está kilogramo con kilogramo se va. Y nos quedaría los joules. Multiplicando entre los 10 por 235 por 70. Esto nos daría que la cantidad de calor ha de ser igual a 164. A 100, ¿cómo sería? A ver. 1, 2, 3. 164.500 joules. Entonces aquí simplemente es llevar, es reemplazar los valores, ¿no? Nada más es un ejercicio de reemplazar valores de lo que nos están dando, aplicación de fórmula. Bueno, tampoco hay conversiones, nada. Ese sería. Ahora aquí es algo muy interesante que les va a gustar. Sé que tal vez, no sé si la hora, fíjense la hora, pero hay que hacerlo esto porque es un ejercicio de aplicación y a la próxima semana van a dar examen. Entonces vamos a hacerlo, revisar para que ustedes vayan pensando y después me puedan hacer las preguntas que quieran la próxima semana, ¿ya? Aquí van a aprender a calcular la cantidad de, el calor energético que cada persona requiere en el lapso de 24 horas. Tenemos aquí unas tablitas. Esto es sencillo, no es el problema es un poquito de interpretación, ¿ya? Aquí dice fórmula para calcular el gasto metabólico en reposo. Nosotros hemos dado las pautas o las bases fundamentales, que es gasto metabólico, el metabolismo basal, hemos explicado, etc. Entonces, aquí son dos tipos de formulaciones que nos dan, y nos da esta formulación, esta tablita son fórmulas. Aquí, por ejemplo, hay fórmulas, estas son fórmulas, ¿ya? Para hombres y para mujeres. La FAO y otras organizaciones como la OMS y otras organizaciones han hecho una clasificación según la edad de las personas, nos dan fórmulas para poder determinar el gasto metabólico en las personas. Por ejemplo, ustedes deben estar en este rango de 18 a 29 años. Entonces, la fórmula que se utiliza para hacer este cálculo del gasto metabólico, tomando en cuenta el basal, sería esta fórmula para los hombres, ¿ya? 15,3 por el peso de la persona más 679, y esto es para las mujeres. Si estuvieran entre 10 a 17 años, se toma esta fórmula. Si estuvieran entre 30 a 59, se toma esta fórmula para los hombres y esta para las mujeres, ¿ya? Esta es según la FAO. La FAO y según la OMS y la FAO, para que recuerden, hay otros también, y también la ONU. Otra fórmula muy utilizada para calcular la tasa metabólica en reposo es la de Harris-Benedict. Esto van a utilizar bastante, Harris-Benedict. Pero ya es otra formulación para hombres y para mujeres. Esto es para el cálculo de la tasa metabólica en reposo. Fíjense, esta es la fórmula y esta es la fórmula. Entonces, estos son fórmulas. Estas están fórmula, pero el empleo de la fórmula va a estar dada en función de la edad de las personas, ¿ya? Para hombres y para mujeres. Este es otro tipo de formulación, pero ya es dada por Harris-Benedict. Así se llama, Harris-Benedict, ¿ya? ¿Qué toma en cuenta? Utiliza esta fórmula. Cuando se utiliza esta fórmula, se debe tomar en cuenta el peso y la talla. Aquí simplemente utiliza el peso para hombres y mujeres. Entonces, ¿qué se hace aquí? Simplemente se agarra esta fórmula, digamos, si es mujeres, entonces, ¿qué se hace? Es un valor constante, 655 más corchete 9.6 por el peso de la persona expresado en kilogramos, más otra vez corchete 1.8 por la talla expresada en centímetros, menos, dice, 4.7 por la edad de la persona. ¿Qué quiere decir? Que en esta fórmula se agarra y ¿qué se hace? Se toma la fórmula, no hay que equivocarse porque a veces al escribir se equivocan en los signos, corchetes, paréntesis, etc. Por eso hacemos química, y en química se aplica parte de la matemática. Se está multiplicando, se está dividiendo, se está haciendo reglas de tres simples, compuestas, fórmulas. Entonces ustedes tienen que ver que un corchete, un signo, hay que cuidarlo aquí.
porque es suficiente que se equivoquen en alguito, el corchete, el paréntesis, ya todo está mal. Y esto lo van a utilizar bastante de aquí a futuro, van a estar sobre eso, por eso estamos haciendo desde aquí, ¿ya? Entonces, ¿qué hacen aquí? Cuando ya la fórmula esté bien hecha, entonces reemplaza el peso de cada uno de ustedes en kilogramos. Aquí van a reemplazar su estatura expresada en centímetros, ¿no? Aquí dice talla, ¿ya? Y además van a colocar su edad. Entonces, reemplazando estos valores, ustedes van a poder determinar su tasa metabólica en reposo, ¿ya? Y por otro lado, aquí tenemos otra tablita donde se explica que el gasto energético total que se pueda obtener debe multiplicarse por la tasa metabólica en reposo, por los coeficientes de actividad física que hay en esta tablita. Y esta tablita califica esa actividad que la persona va a realizar, si es ligera, moderada y alto, tanto para los hombres como para las mujeres. Vamos a hacer un ejemplo también. Si la tasa metabólica de ustedes da un número X, entonces ustedes tienen que decir, yo realizo, inclusive hay que calcular si ustedes realizan actividad ligera, si realizan actividad moderada o alta. Se tiene que calificar experimentalmente. Pero a manera de aprender, digamos, ya se ha calificado que las mujeres ya se han calificado ustedes que realizan una actividad ligera y es varón, digamos. Una vez que han calculado la tasa metabólica en reposo, multiplican por 1.5 y tienen su valor total. Si realizan deporte así, cada día, semanalmente, son casi, ya están culminando con su actividad deportiva, o están haciendo su actividad deportiva como parte de su vida, como parte de una profesión, entonces se multiplica por 2.10 ese valor. Y si es moderada, igual, pero hay que considerar para hombres y para mujeres. ¿Cómo podemos ejemplificar eso? Aquí tenemos una lista de todas las actividades que se puedan realizar para ser considerada ligera. Entonces, actividad ligera o moderada, si todas estas actividades que están aquí descritas se realizan de 2 a 3 veces por semana, ustedes van a leer eso. Ha de ser moderada si estas actividades que aquí están descritas se puedan realizar más de 30 minutos por día de la actividad moderada y 20 minutos por semana de actividad vigorosa. Y va a ser alta cuando se realicen estas actividades que están aquí descritas, pero que sean de actividad moderada a vigorosa o todos los días. Por ejemplo, moderada, podemos ver, ejemplo, pasear a 5 kilómetros por hora, realizar trabajos pesados de la casa, limpiar, barrer, realizar trabajos de carpintería, obreros de construcción, excepto trabajos duros, trabajar en la industria, realizar, desplazarse o manejar objetos de forma moderada, pero siempre y cuando sea más de 30 minutos por día de la actividad moderada y 20 minutos por semana de actividad vigorosa. Si vemos la ligera, personas que pasan varias horas al día en actividades sedentarias, que no practican regularmente deporte, que usan el coche para desplazarse, que pasan la mayor parte del tiempo viendo la televisión, leyendo, usando el ordenador, videojuegos, estar sentado de pie la mayor parte del tiempo, pasear en un terreno llano, realizar trabajos ligeros del hogar, jugar cartas, cocinar, estudiar, conducir, escribir, etc. Eso es para calificar como ligera, pero siempre y cuando que esa actividad ligera o moderada sea 2 a 3 veces por semana. ¿Cuándo va a ser alta? Cuando las personas andan diariamente a distancias muy largas, manejan bicicleta para desplazarse, practican deportes en un alto nivel de esfuerzo durante varias semanas, tareas mecánicas, por ejemplo, cultivar, en el caso del trabajo de los mineros, cavar, cortar leña, jugar fútbol, tenis, jogging, todos los deportes. Entonces se va calificando así, ¿ya? Y esto es lo que nos da la FAO. La FAO, la OMS y la ONU. ¿Ya? Estamos viendo, son ellos que recomiendan eso. Y aquí hay otra tablita donde nos dice, ya estamos dando un ejemplo. Aquí tenemos un hombre que tiene la edad de 29 años
y pesa 80 kilogramos. Entonces nosotros vamos a la tablita, si nos dice que tiene 29 años, nos vamos a esta tablita y buscamos en la tablita. Tiene 29 años, entonces estaría aquí. Es hombre. Entonces la fórmula que nos va a ayudar a hacer ese cálculo es esta. ¿Ya? 18, 15.3 por el peso más 689. Entonces tomamos esta fórmula. ¿Ya? Eso quiere decir, para que usted se familiarice. Aquí está la fórmula. Tasa metabólica en reposo según la OMS ha de ser 15.3 más el peso. ¿Cuánto pesaba el joven? El joven pesaba 29. Entonces 15.3 por 29 más 679. Entonces decimos que su tasa metabólica en reposo es de 1903 kilocalorías por día. ¿Ya? Y nos están indicando que además realiza una actividad moderada de 1.78. Entonces, este valor que se ha encontrado se multiplica por 1.78 y se tiene que las necesidades energéticas ha de ser de 3.387 kilocalorías por día. Eso quiere decir que la tasa metabólica que se ha encontrado por esta fórmula debe multiplicarse por el factor de la actividad que realiza. Y aquí, y previamente, nosotros hemos visto una tablita que estas es las actividades que realiza. Y nos está diciendo que es moderada la que realiza este joven, entonces sería 1.78. ¿Ya? En otras palabras, podemos decir que la tasa metabólica en reposo se calcula según esta formulación que la recomienda la FAO, la ONU y la OMS. Esta también se calcula la tasa metabólica en reposo, pero es recomendada por Harris Benedict. En la de Harris Benedict nos incluye el peso de la persona, la talla y la edad. En cambio, en esta tabla de la ONU solamente nos da el peso, hace diferencia entre el peso, la edad de la persona, el peso y el sexo. ¿Ya? Eso quiere. Aquí nos está dando la edad en años, nos está dando la talla, el peso, diferenciando con el sexo. ¿Ya? Entonces, y aquí nos da también la tablita para hacer eso. Eso es nada más aquí, fórmulas nada más que se utilizan. ¿Han comprendido esto, lo que les he explicado? Para todos que me entendieron. Sí, doctora. Sí, ¿Ya? doctora. Sí. Ya. Sí, Ya, eso es. Esto les va a interesar porque aquí es solamente unas pautas, una visión, ya más arriba ya van a recordar y van a recordar de mí que yo ya les había explicado y que van a profundizar más arriba y no se van a complicar. ¿Ya? Entonces aquí hay un ejercicio, esto lo voy a dejar para la próxima clase. ¿Ya? Es un ejercicio de aplicación que necesita muchos pasitos y los vamos a explicar ya en base a lo que estamos haciendo. Es una aplicación real, ¿ya? Es una aplicación real que les voy a explicar pasito a pasito todo lo que se hace, cómo se calcula y lo tenga siempre presente para el futuro, ¿ya? Entonces hasta ahí vamos a quedar. Y bueno, si tienen alguna duda, ya saben, ya tienen material. Ay, me olvidé, me estoy olvidando. Ahora, ahorita recordar. La manera de ejercitar, aquí tienen sus ejercicios, los van a resolver. Pueden resolverlos por grupo, no se copien. Traten de hacerlo entre el grupo de trabajo que tienen. A ver. Ya, esa es la tarea, ¿ya? Olvidé decir hagan para que ejerciten y ustedes también me pueden preguntar el día antes del examen práctico. Les hemos quedado, ¿no es cierto? Estos son los ejercicios que hemos hecho, los últimos. Entonces, con esto, ustedes ya con los ejemplos que hemos hecho en la clase, entonces van a agarrar esto y resuelvan. Son 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Resuélvanlo, hagan, ejercítense para que no se quede así vacío lo que hemos revisado. ¿Ya? ¿Está bien? Doctora, no se ven los ejercicios. ¿No se ven? Y ahorita vamos a...
¿Qué hacemos? Espera, me voy a salir un ratito, ¿ya? ¿Vieron? ¿Se vio la pantalla o no? No. Entonces no está queriendo, tal vez el internet se ha bajado. Entonces voy a volver a hacer. A veces cuando se baja un poquito el internet, no quiero. Ahora me van a decir si van a ver. Ya he hecho 2 veces y no han logrado ver, dice. A ver. ¿Ahora? Sí. Ahora sí, ya. Entonces, esa es la tarea. Estos son los que hemos hecho ahora. Entonces, con esto van a practicar y cualquiera que quiera, me lo van a subir también a la plataforma, ¿no?